¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un día más en este ejercicio del encuentro Museo Sostenibilidad y Bienestar. Y bueno, pues es muy grato para nosotros comentar que en torno al Día Internacional de los Museos y a través del área de educación de este museo, bueno, pues aportamos o contribuimos al bienestar y al desarrollo sostenible de nuestras comunidades. Somos un espacio que contribuye al aprendizaje social y colaborativo en estos procesos de creación, creación de significado compartido, de identidad, y que se construye pues todo este proceso a partir de esa interacción con los otros. Y por ello, bueno, pues hacemos este ejercicio con colegas. En este 2023, pues nos planteamos este encuentro virtual y en donde profesionales del museo, profesionales de otras instancias, colaboradores, amigos, muchos de ellos también participan en este ejercicio, dando cuenta de la importancia del arte, de la mediación, de la creatividad, de las perspectivas que podemos tener a través de diferentes activaciones intelectuales, personales, sociales, físicas dentro del ámbito del museo. Y la tarde de hoy en este panel Bienestar y Arte, pues nos estamos acercando desde diferentes trincheras. Intentamos tener diferentes voces y diferentes acercamientos y por eso, bueno, pues convocamos a Tere Quintanilla del IMASE, bienvenida, que ha colaborado con nosotros también en otros momentos reflexionando sobre el arte, sobre las posibilidades que tenemos de interacción con el museo. Gracias, Tere. Gracias, Patti. Bienvenidos a todas y todos. Tenemos también con nosotros a Edgar Espejel, gestor del tiempo libre, gestor de proyectos, amigo de varias décadas y una persona creativa y con mucha experiencia en el ámbito de los museos, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la relación con las comunidades diversas que pueden acudir a estos espacios culturales. Gracias, Edgar. Muchas gracias por la invitación, Patti. Estoy muy contento de compartir además con grandes colegas esta experiencia. Lucía Mata, Rosa Lucía Mata Ortiz. Ella, bueno, pues colaboradora también, nos conocemos también hace ya varias décadas en el ámbito de los museos a través del ICOM, pero desde la FES Aragón en la UNAM, donde ella coordina un espacio educativo en esa instancia y donde tenemos algunas de sus alumnas como practicantes de servicio social acá en el MUNAL, pues establecemos ahora este vínculo desde esa parte que también nos parece muy importante, más vinculada con la academia, pero que por supuesto tiene una vinculación práctica en el ámbito de los museos. Gracias, Lucía. Muchas gracias, Pati. Les saludo a todas y a Edgar también. Les saludo porque me encanta muchísimo tener esta oportunidad, efectivamente, desde la academia, pero también con muchas ganas de interactuar directamente con mi pasión, que son los museos. Gracias. Gracias, Lucía. Y tenemos también aquí a Mónica Zárate, a quien también pues nos conocemos hace tiempo desde el proyecto Alas y Raíces, que pertenecía a Conaculta, actualmente a la Secretaría de Cultura, y donde hemos desde estas dos instituciones pues hecho colaboraciones dentro del museo y también en la formación de algunos colegas en los diferentes puntos de la República Mexicana. Gracias, Mónica. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación y bueno, pues un honor estar aquí con las y los compañeros. Muchísimas gracias. Pues si les parece, vamos iniciando porque este ejercicio es un ejercicio de conversación, de reflexión, desde pues las propias formaciones y las experiencias de nuestros colegas y poner en la mesa este espacio para pensar sobre el bienestar, pensar sobre el arte, pero también podemos extenderlo, por supuesto, a otros tipos de patrimonio. Y a partir de ello, pues ver qué posibilidades tenemos y cómo vemos este ejercicio del bienestar que nos plantea el ICOM en este año 2023 y la reflexión sobre sostenibilidad y bienestar. Entonces, les propongo esta primera pregunta. ¿Cómo este museo, ¿no? y el arte pueden generar
procesos de creación de significado compartido con los visitantes. ¿Cómo nosotros desde el museo podemos gestionar, detonar, propiciar esa interacción y creación de significados que no sea unidireccional, ¿no? Que en algunas ocasiones puede suceder, sino que sea de ida y vuelta, ¿no? Entonces, ¿quién le gustaría empezar sobre esta reflexión? Lucía. De acuerdo, claro que sí. Pues bueno, me hicieron reflexionar muchísimo estas interrogantes y esta primera, pensando en esta vía de crecimiento eh, que tenemos como una oportunidad de vida, ¿no? Y de relacionarnos con las y los demás. El arte juega un papel fundamental, ¿no? Porque si admitimos que la cultura y de hecho también la educación vienen siendo herramientas básicas para relacionarnos con las y los demás. Eh, Ante esta realidad actual necesitamos más que nunca eh, rescatar esto que desde siempre hemos considerado y cultivarlo, ¿no? O sea, cultivarlo en un sentido de indagación que permanece, de algo que nunca debe desaparecer y que de hecho dentro de nuestra mayor intención es que a través del conocimiento seguir haciendo y desarrollando y expresándonos en esta posibilidad que nos da el conocimiento del mundo, ¿no? Y es así que pensando en el diálogo, pensando también en esto que tiene que ver con la contemplación, pero también con la reflexión, es que debo recordar que pensar al museo es pensarlo en este ejercicio libre, en ese ejercicio saludable de nuestro pensamiento, pero sobre todo de un pensamiento crítico, ¿no? O sea, un pensamiento que nos permite crecer para uno mismo en esa relación con las y con los otros, pero sobre todo en una posición creativa, ¿no? En aquello que, si bien hace alusión a las subjetividades en lo individual, también lo hace en el vehículo de expresión misma de las intersubjetividades, ¿no? Y me estoy refiriendo como una expresión colectiva. Entonces, si yo coloco esto, estaría haciendo como que esa resonancia de múltiples subjetividades que son la mejor versión de nosotras, nosotros como personas, y que es ese proceso creativo que arraiga esa subjetividad, que permite ese diálogo, el que posibilita como medio de expresión y de autoconocimiento y de vinculación con el mismo, el arte, ¿no? Entonces, para mí, generar esto tiene que ver con hacerse la idea de que somos facilitadoras, facilitadores, pero en esa generación de comunidad. O sea, el arte es para mí ese medio, ¿no? Ese elemento, ese canal emocional. El canal emocional que nos permite esa recuperación de la esperanza y que nos posibilita desde ahí imaginar múltiples elementos dentro de una realidad que no se discute que sea tal, ¿no? Pero que sí nos posibilita un espacio para nuestro pensamiento, para nuestro desarrollo y sobre todo porque desde ahí podemos configurar y construir espacios mucho más accesibles, mucho más ricos, en donde prevalezca esta posibilidad humana y humanizante, ¿no? De vincularse, de relacionarse y también de poder potenciar estos espacios tan maravillosos que son los museos en estas necesidades sociales, humanas, que generen experiencias mayores dentro de grupos que se han situado generalmente en los márgenes, ¿no? O sea, para mí es fundamental en este nuevo concepto que tenemos de museos que podamos hablar de esta necesidad de un bienestar, pero que quiere decir estar bien, ¿no? Y estar bien no se puede pensar en lo individual solamente, ¿no? Sino que posibilite, además de esa creatividad, este reconocimiento de las y las demás personas, ¿no? Pensándoles y construyendo permanentemente desde esta idea de comunidad. Entonces, esta visita o este acercamiento o este habitar un museo nos brinda esa oportunidad, ¿no? De hacer una pausa
de pensar en estos espacios como espacios también de encuentro, espacios también de desencuentro, pero en el reconocimiento de que podemos descubrir infinidad de posibilidades a través de una observación consciente, desarrollando a lo mejor hasta pensando un poco en nuestros miedos o nuestras inquietudes, ¿no? Pero siempre en procurar desde ahí ir conectándonos y abiertas y abiertos siempre a la comunicación. Entonces, para mí, esa sería este primer acercamiento y posteriormente hablaría un poco más en esas relaciones de la acción humana. Me parece que viene muy ligada a la siguiente pregunta. Gracias, Lucía. Tere. Yo debo confesar que llego a los museos como alguien que no vive en los museos. Mi trabajo es desde afuera, desde el arte, desde los procesos del arte, pero desde los procesos que te permiten dialogar y entretejer con la diversidad de pensamiento. Y creo ahí que el museo lo que nos permite es un espacio en donde podemos llegar no a observar lo que otros hicieron, no a ver las maravillas que yo nunca podré hacer, sino más bien a poder imaginarnos en nuevas realidades posibles, a dialogar con el espacio, a dialogar con el trabajo que alguien más puso, que no es nada más el artista, sino tiene que ver con la curaduría y tiene que ver con una serie de elementos más que me permiten a mí dialogar conmigo misma a partir de lo que veo en otros, en otros trabajos de arte. Pero también el espacio museístico me permite ir con otras personas para encontrar las perspectivas de eso mismo que estamos viendo, encontrar esas otras perspectivas que me permiten ampliar mis posibilidades. Y ahí es en donde empezamos a crear otro tipo de significados y son significados compartidos, porque yo puedo llegar a ver sola y a dialogar nada más, pero en el momento en que me permito ver con otros, dialogar la perspectiva de los otros, el significado se amplía y por supuesto dejo mis ataduras para abrirme a modificarme y a ver con ojos diferentes. Un poco para mí ese es estos procesos de creación de significados compartidos. Gracias, Tere. Mónica o Edgar. Bueno, yo cuando Se cerró tu micro, Edgar. Ya. me hicieron reflexionar mucho y me enfoqué al arte como vivencia de ocio, una experiencia gozosa, porque a final de cuentas el ocio involucra muchos de los elementos que vienen en las preguntas. Veía que el ocio contribuye a nuestro desarrollo personal, lo que significa no solo el despliegue de nuestra capacidad intelectual, sino también de nuestros sentidos, facultades perceptivas y sentimientos. Una experiencia de el arte es una experiencia de nuestra vida cotidiana, que estas experiencias las elegimos libremente y que llenan nuestras horas de momentos gratificantes. Esto es un poco también, va ligado a una de las preguntas que nos estás haciendo. El ocio que potencializa nuestras capacidades y ahonda y descubra nuestra parte humanista que están en la base de la cultura occidental. También considero que la visita al museo puede ser una buena ocasión para hacer posible el encuentro con el arte y favorecer una experiencia receptora, participativa, creativa y crítica, que apela a la voluntad y a la libertad del receptor, pero requiere también unas condiciones que ayuden a desplegar su riqueza y posibiliten el enriquecimiento humano que el arte nos brinda. La vivencia estética pone en juego nuestra dimensión creadora, la obra en el centro de una iniciativa que reclama nuestra acción co-creadora. Creo que esto para mí fue lo que, a la hora que veo tus preguntas, que detona esta parte del ocio autotélico, ¿no? Cómo el museo, a final de cuentas, cumple una serie de funciones que quizás no las vemos, que muchas veces vamos solamente como observadores y no analizamos todo el entorno que está alrededor y lo que la obra de arte, el museo nos está dando. Y eso también no solamente lo pienso en la obra de arte como museo, lo pienso en la música, lo pienso en la danza,
lo pienso en una serie de actividades creativas que a final de cuentas en muchas ocasiones también son parte complementaria de las actividades propias del museo. Entonces, el museo se convierte en un eje articulador de diferentes dimensiones creativas que nos permiten el goce, el disfrute de un lugar que a lo mejor no lo hemos dimensionado como tal y la riqueza que tenemos en nuestras manos. Creo que en algunas ocasiones algunos de nosotros hemos hecho algunas locuras porque justamente estamos pensando en eso. O sea, de repente hacer un concierto de sonideros en el Museo Franz Mayer, ¿no? O de repente lo que tú haces en el Museo de los Alimentos. Entonces, estamos complementando y estamos viendo justamente toda esta dimensión creativa, educativa, estética y educadora que tiene el espacio museal. Sí, efectivamente. Gracias, Edgar. Mónica. Híjole. Bueno, ay, ya después de no, bueno, súper interesante porque al final las preguntas bueno, este intercambio, ahorita escucharlos aquí, pues sí, desde Alas y Raíces, desde la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil, nos toca acompañar a niñas y niños en estos procesos, ¿no? Justo de significación, justo del gozo, ¿no? Traducirlo en acciones. Esta garantía de derechos, el bienestar está enfocado hacia la garantía de los derechos, a pensar en el desarrollo integral de las niñas, los niños, los adolescentes, y entonces a nosotros nos toca pensar en estrategias que justo acompañen a niñas y niños en esta construcción de significados, ¿no? Cómo es que a partir de lo que ustedes estaban hablando ahorita, ¿no? De estos diálogos entretejidos, de esta posibilidad de interacción y acción con el otro, pero también conmigo mismo, ¿no? O conmigo misma. ¿Cómo es que podemos establecer estrategias para que esto que se vive en el museo, que se ve, o estos mundos posibles, imaginarios, pero también reales, ¿no? También ficcionados, podemos ver con niñas y niños que sea una experiencia significativa, porque a partir de que esta experiencia pueda ser significativa, es que va a ir justo hilvanando y anclando sus propias percepciones, sus propias construcciones, ¿no? Y lo que decían hace ratito, bueno, cómo estos significados se van ampliando y lo que nos toca es eso, acompañar en esta construcción, ¿no? Acompañar en estos procesos que se vivan creativamente, que se vivan libres, que vayan desarrollando el pensamiento crítico, ¿no? Y pues lo que trabajamos mucho en esta construcción de significados compartidos es la pregunta, ¿no? Hacer preguntas, preguntas y más preguntas, porque justo a partir de la pregunta es que podemos, más allá de encontrar la respuesta correcta, que no hay respuestas correctas, es ir generando, ¿no? Y dotando de sentido y significado nuestras propias prácticas, nuestras propias vivencias, y a partir de este intercambio gozoso, ¿no? Ver que el arte es una posibilidad, el museo es una posibilidad de conocer mundos distintos, y en función de eso ir creando los propios. Efectivamente, por ahí es movernos, ¿no? Del entorno que normalmente el museo tiene, o de la forma y la visión en la que nos vemos también a nosotros mismos como museo, como estructura, como institución, como construcción. Cuando hablamos de creación de significado, pues también nos referimos no a un solo significado, ¿no? Que en el trayecto del museo hemos ido transitando desde lo que el museo quiere contar, ¿no? Cuenta y presenta y dice y transmite a esta posibilidad de decir qué piensa el visitante, qué opina el visitante, qué sabe el visitante, qué podemos construir juntos. En el panel de ayer, pues hablábamos un poco sobre eso en función del ejercicio del contacto con el cuerpo, con las emociones, con las sensaciones, que ya lo mencionó Tere. Pero esa construcción, como ustedes lo mencionaron, es multidimensional, ¿no? Y nos da, pues, grandes posibilidades. Por ahí, por eso pusimos en todos los paneles ese ejercicio con la empatía. ¿Qué opinamos, no, de esa construcción de empatía como un punto donde el museo puede moverse hacia otros lugares y donde nuestros visitantes también podemos hacerlo juntos, ¿no? Para este cambio, pero
la segunda parte de esta pregunta dice que esa construcción de empatía no es suficiente si no accionamos, ¿no? Si no generamos acciones concretas en diversos ámbitos, ¿no? Y ya Edgar lo mencionaba, no solo en la presentación curatorial y museográfica, no solo en las acciones educativas, sino en todos los ámbitos de lo que puede generar el museo. Ahí hay acciones concretas. ¿Qué opinan sobre ello? Lucía. Pati, si me permiten, y yo quisiera fundar esta participación en lo que comentan tanto Edgar como Mónica, ¿no? En que el museo actual no debe ceñirse exclusivamente en esta parte o en la existencia de una colección. O sea, eso ya hace mucho tiempo que debimos haberlo superado, ¿no? Eh, no está completo. El museo no puede estar completo si no se abre, por supuesto, en esa idea, ¿no? De apertura hacia la sociedad, pero un poco más a quienes o con quienes acuden a él, ¿no? A mí me parece que aquí, en esta generación de estrategias y demás, tiene mucho que ver lo que estamos entendiendo por los derechos culturales, ¿no? Que además de estar marcados y estar normados, sí podemos pensar que este libre tránsito, esta libertad que tenemos, ¿no? De encontrarnos en estos espacios, en estos escenarios, sean dentro o sea fuera, pero principalmente dentro, tenemos que visibilizar a los museos como espacios, o sea, como esos espacios de encuentro, pero donde no solo se generan contenidos y significaciones, ¿no? Sino que también hay muchas categorías que son, podríamos decir, que pueden darnos elementos para recrear nuestro talento, para ser y hacer o para y tener idea de determinado mensaje, pero también como un espacio eh, para la libertad, o sea, un espacio en donde la escena no es lo que ya está montado, ¿no? Sino que se pueden generar otra serie también de elementos en donde esa ritualidad, ese bienvenido a Hollywood que a veces impresiona y que deja así paralizada o paralizado al visitante, no permite dialogar, o sea, no permite entrar realmente en ese contacto y entonces vemos cómo la experiencia no contribuye a eso que tanto decimos de un desarrollo integral de las personas, ¿no? Y principalmente en esa necesidad de ser un escenario de construcción y también de generación de aprendizajes, ¿no? En esto que tanto se ha defendido y que tiene mucho que ver y que todavía dentro de los objetos de desarrollo sostenible aparece, ¿no? Como aprender, pero un referente permanente tiene que ser la educación social. Sí. O sea, si nosotros no partimos de esta idea, podemos hablar de muchos elementos que en teoría se nos han dicho, ¿no? Como la poética del fragmento, la poética del detalle dentro de los museos, o algo que a veces también nos coloca en, este, en muchas vicisitudes porque nos hablan de un museo moderno y un museo posmoderno, ¿no? Pero yo creo que más que estas categorías específicas, que de hecho para mí el categorizar o el darle un nombre explícito a algo, a las personas fundamentalmente o a lo que hacemos, en ese nombrar a veces estamos excluyendo también, ¿no? Entonces, no entrar dentro de estas cuestiones donde andamos solamente por los bordes, sino más bien eh, cómo es que comprendemos esa relación, esa interrelación, pero sobre todo ese sentido de estos bienes culturales, estos legados, ¿no? Que en mi perspectiva son legados reflexivos y que no deben contener significados fijos, ¿no? Ni creados especialmente como maquillando, ¿no? El espacio o el escenario, ¿no? Que para muchas y muchos pues, ha sido considerada como la muerte bella, ¿no? O sea, aquello que se nos presenta, pero que además no me permite interactuar, no me permite trasladarme a otros lugares y no me permite incluso comprometerme, ¿no? Dentro de esto mismo que estoy preguntando. Me gusta mucho la idea de que hay que generar preguntas, ¿no? No buscar responder, ¿no? Pero las preguntas tienen que ser preguntas más, como que más,
vinculadas, más en esa relación, que sean preguntas maduradas que aporten también a quien visita, a quien se encuentra dentro de los museos, que hay una función clara en donde estamos siendo partícipes, que ahí estamos, que nos están tomando en cuenta, pero sobre todo que en estos vacíos que a veces no reconocemos en la obra específicamente, en el discurso del objeto incluso, está lleno de sentidos y de significados que podemos nosotros generar. Y ahí está el irnos con preguntas dentro de estos lugares, ¿no? Entonces hay como que un encuentro de varios contextos. Me parece que en estos encuentros podemos distinguir diferentes planos, ¿no? El plano emocional por un lado, pero también aquel que tiene que ver con lo cognitivo y también el plano social, ¿sí? Entonces, yo así es como lo pienso, y ahí estaría mucho esta cuestión de cómo es que construimos la narrativa, ¿no? Que también me parece que es otro elemento, pero que hay muchos desafíos que debemos incluso de reconocer en esta comunicación efectiva y coherente, articulada, pero también que se puede desarticular, ¿no? Y que podemos desmantelar infinidad de elementos que nos permitan realmente ver este escenario en donde la clave, y me voy a mi disciplina, es una pedagogía activa, ¿sí? Una pedagogía que dinamice, y ahí está el mirlo blanco, que es la didáctica. O sea, esto es algo clave que tendría que ser un escenario, o recuperar la idea de un escenario didáctico en donde se materializan infinidad de ideas, pero sobre todo en una reflexión instalando otros elementos que se vayan descubriendo por quienes trabajan o trabajamos dentro de los museos, ¿no? Creo que ahí está también esta otra parte, y no hay que perder de vista fundamentalmente lo que decían, esta cuestión de los derechos culturales, ¿no? Estos contenidos culturales de los museos deben corresponder a la lente fundamental de quienes leen, de quienes le miran, niñas, niños, adolescentes, adultos y demás, ¿no? Entonces, a veces como que no hay esa correspondencia. Y en esa correspondencia, en este escenario de construcción de aprendizajes, porque sí lo son nuestros museos, es como vemos un elemento muy importante en el arte, de nueva cuenta, hablando como ese medio, como ese impulso, ¿no? Que se da hacia alto a la hora de trabajar la inclusión, a la hora de trabajar la comunicación, pero sobre todo que tiene que modificar nuestras maneras, ¿no? De mirar, de ver, y también dando o entendiendo que debemos generar o buscar otras posibilidades y oportunidades, ¿no? De participación y acceso de nuestra sociedad en su conjunto, ¿no? De a quienes les pertenece, de hecho, este espacio, y quienes en muchas ocasiones no se atreven ni siquiera a ingresar, porque el propio edificio, la propia arquitectura ya tiene en sí misma elementos que detienen o que contienen y que no permiten esa libre entrada, ¿no? Eso sería. Gracias, Lucía. ¿Quién más? Tere, Eh, Mónica. Edgar. Edgar. Adelante. Bueno, pues parto de que es empatía, ¿no? En la empatía, ¿hacia qué tipo de públicos estamos dirigidos? Para ser empáticos tenemos que hacer las exposiciones espectáculo, en la que a final de cuentas se gira toda una parafernalia alrededor de ellas, y nos olvidamos justamente del sentido del público, ¿no? Y por tratar de ser empáticos quizás para ciertos grupos, nos olvidamos de otros, ¿no? Creo que uno de los grandes problemas que tenemos en los museos, y los que trabajamos en el museo nos peleamos constantemente, ya no tanto, hoy en día es diferente, con el curador, ¿no? Para que podamos hacer como más cercano los contenidos a los diferentes públicos, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Me acuerdo cuando Graciela de la Torre, justamente cuando es Munal 2000 con Pao, le ponen al área de servicios educativos acción cultural y goce. Entonces, cuando se puso esa palabra de goce, causó mucho conflicto,
pero es justamente el goce tiene que ser, va ligado a lo que es la empatía, ¿no? Cómo tenemos que armar un proyecto curatorial, museográfico, educativo, que involucre a los diferentes públicos. Creo que eso es muy importante, ¿no? No hacer estas cédulas tan complejas que ni siquiera, o tan pesadas que no las leemos y que nos vamos, ¿no? Y perdemos un poco el contexto cuando vamos solos, ¿no? Cuando vamos quizás en un grupo de visita guiada, pues nos es más fácil poder ser amigos y estar cerca del espacio museístico. ¿Por qué? Porque la vivencia de ocio provoca un cambio en nuestro interior y nos propone realizar un juicio sobre la propuesta de la obra, nos invita a la esperanza de una vida mejor, nos alienta para que fuera de escena del poema o de la imagen, el ser humano pueda vivir de una manera mejor que la que nos muestra la obra. Lo que juzgamos ante la suerte del personaje, sus situaciones, los conflictos, su evolución en la trama, la intencionalidad de las palabras, pasa por el modelo de ser humano que todos deseamos como un paradigma de la humanidad. El arte como vivencia de ocio tiene que tener su esencia en la dimensión ética y su valor en nuestro desarrollo moral. Creo que ahí es donde podemos ser empáticos, es ahí donde nos tenemos que dirigir, es ahí donde muchos profesionales, y hoy lo veo, los que tenemos ya unos añitos en los museos, hemos visto todo este proceso, hemos visto este cambio, hemos tratado de ser empáticos con los públicos, hemos tratado de que lleguen y disfruten y gocen el momento que están dentro del espacio museístico, dejar al lado esta caja de cristal y nosotros involucrarnos con el público, ¿no? Creo que esa es la importancia que tienen las áreas de servicios educativos actualmente, porque estas áreas de servicios educativos bajan los contenidos a los diferentes niveles y eso nos permite pensar y hacer guiones y hacer cédulas y hacer una serie de estrategias que nos permitan que el público vaya, disfrute y goce su experiencia. Y cuando salga, se quede con la idea de qué más puedo hacer. Me acuerdo y siempre lo pongo como ejemplo, de una exposición que estuvo justamente en el MUNAL, que era El cuerpo aludido, y después de ver esta exposición con tanta fuerza, con tanto sentimiento, mucha de la gente, porque hicieron un estudio público muy interesante, se iba a compartir y a revivir y a seguir esta experiencia de ocio autotélico a un bar que está atrás, porque hablaban mucho del cuerpo, hablaban mucho del sentimiento, y eso es ser empático con el público, ver qué le gusta al público y sobre eso mostrar estas estrategias que puedan complementar y que puedan ser enriquecedoras y puedan provocar estas experiencias de goce. Eso es lo que quería decir. Gracias, Edgar. Tere. Oye, es que a mí la palabra empatía es como una de mis batallas de investigación, porque la empatía se construye en diálogo con el otro. La empatía no es yo, o sea, es sí generar esas experiencias pensando en el otro, pero también abrirnos en esta misma dinámica a recibir las experiencias que el otro construye conmigo. O sea, ¿cómo puedo yo ver desde la mirada del otro, pero que el otro vea desde mi mirada también? No es nada, no, es un diálogo de ida y vuelta en donde, y por supuesto que implica movimiento porque me lleva a mí a no quedarme en lo que yo tengo, sino a buscar lo que tienen otros por donde y a ponerlo en juego con lo propio, o sea, nunca olvidándome de mí. Entonces, al darle servicio a otros, también de alguna manera estoy abriendo mis perspectivas, ¿no? Yo me pregunto cuando están los de servicios educativos, no es nada más voy a dar a los que no saben, sino al contrario, ¿cómo construyo esas experiencias que a mí también me impliquen en experienciar con ellos? Que a mí también me impliquen el poder recibir de la reacción que ellos están teniendo o de la dinámica que están teniendo, cómo eso me permite a mí verme a mí misma y dialogar con ellos para ir enriqueciendo esa misma experiencia o más experiencias. Y es ahí en donde la empatía no termina siendo un concepto, bueno, o sea,
hacia donde a mí me gusta investigarlo. Es un concepto, sí, bien bello todo lo que estaba comentando Edgar, es muy rico, me estaba apasionando. Yo quiero ir a ver las exposiciones y esos trabajos educativos que generas, porque sí, por supuesto que tú provocas la empatía, ¿no? Y cómo provocas que esa empatía venga de ida y vuelta, ¿no? Que no nada más ellos se vayan bien, sino que después, como dices, se van y construyan y continúen con la experiencia y regresen a aportarte cosas para esa experiencia, para que puedan, a partir de lo que ellos vivieron, poder construir más para otras audiencias o para otros públicos o para otros momentos. Y eso permite que estas audiencias también regresen, ¿no? Que no nada más estuvieron en la exposición, sino estén buscando, porque están abiertos al diálogo, a ver lo que el curador o el de servicios educativos está pensando que va a ser en favor de otros, ¿no? De ahí, de alguna manera, es como la mirada, y por supuesto tiene mucho que ver con la siguiente pregunta, que tiene que ver con el mediador, ¿no? O sea, a final de cuentas, la empatía se construye en colectividad, ¿no? Y el museo es un espacio que te permite hacer eso cuando aparentemente es algo estático. Y no es algo estático. Podemos llegar y verlo como algo estático, pero es una invitación y una provocación para el movimiento, para movernos del lugar, para movernos en la reflexión, para movernos en la mirada del otro. Y ahí es en donde está la empatía viva y floreciendo. Totalmente. Mónica, Sí, no, bueno, precisamente, insisto, nosotros trabajamos desde el cómo, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Y justo yo estoy bueno, estamos completamente de acuerdo, estoy completamente de acuerdo en que la empatía es movimiento, si no, no existe, ¿no? Si no, no hablamos de empatía, porque justo tiene que ver con establecer estas condiciones de posibilidad, ¿no? Estas condiciones de diálogo. Y nosotros desde acá lo que hemos estado trabajando mucho, que tiene que ver justo con los facilitadores, ¿no? Es la idea y la noción del espacio seguro. Justo el espacio seguro como la posibilidad para el encuentro empático. Hablamos de un espacio seguro físico y simbólico, ¿no? O sea, físico en tanto que estamos ¿no? en un espacio, en este caso en el museo, pero simbólico en tanto que hay un sujeto que se dispone para el otro, que se dispone al otro, que es su acompañante, que es quien está o entra en comunión y en diálogo para justo acompañar su camino, ¿no? Y juntas y juntos poder encontrar, ¿no? Otras alternativas o incluso establecer como estas condiciones de estar abierto a la escucha, ¿no? A la escucha, al diálogo, ¿no? Donde mi saber no es más que el del otro, ni menos, sino más bien estamos, o sea, es un encuentro donde se disponen los saberes, ¿no? Se ponen y se disponen para el otro, ¿no? Para los otros, y en esa disposición vamos construyendo algo juntas y juntos, ¿no? La idea de espacio seguro es algo que nos ha funcionado muchísimo, justo pensando en que hablar de una perspectiva de infancias, hablar de un enfoque de derechos, ¿no? Con niñas, niños, es eso, primero dar voz, ¿no? O abrir estos espacios para la escucha, el diálogo, dar validez a su voz, y en eso el facilitador tiene mucho que decir, mucho que estar, ¿no? Disponerse en tanto sujeto que acompaña, bueno, pues es también establecer ahí canales de comunicación, recibir a los otros sin prejuicio, no mantenerte abierto a las propuestas. Pues sí, desarrollar el pensamiento crítico y creativo sin duda, pero también acompañar, ¿no? Y ser inclusivo. Y bueno, pues mucho tiene que ver también con cómo queremos que sea la experiencia, en este caso para las niñas y los niños, ¿no? Nosotros sí apelamos a que sean estos encuentros significativos, donde si ya lo que decían hace ratito, ¿no? Si tal vez ya la infraestructura te puede causar cierto recelo para entrar, bueno, pues que a la hora que te animas y que te avientas a entrar, que cuando entras, pues tengas una recibida, una acogida que te invite a seguir y a volver a entrar y a volver a estar y a volver a compartir el espacio con esas personas que te recibieron, pero también llevar a otras y otros que puedan pues tener la misma experiencia que tú tuviste.
Creo que parte de lo que mencionaban me llama mucho la atención este concepto de espacio seguro que planteas, Mónica, porque creo que para estos ejercicios de bienestar, estos conceptos que se ponen en la mesa, implican cambios de paradigma. Y por supuesto que hay paradigmas que están operando en paralelo, pues desde los más tradicionales hasta estos que tienen una intencionalidad más constructivista o más de reflexión crítica, más activa, ¿no? Pero es un ejercicio constante. En otra de las mesas decíamos, hay deliberadamente que hacer una serie de acciones para que esa formación de los públicos, pero también la formación o cambio de paradigma al interior de los museos pueda ir transitando hacia otros lugares, se pueda ir moviendo hacia otras lecturas. Y por eso el concepto de mediación lo ponemos en la mesa, porque es justo un punto que consideramos que se mueve, o sea, que no es fijo, sino la mediación puede ir, ¿no? Oscilando, ¿no? Estirándose, contrayéndose, yendo hacia diferentes lados, ¿no? O abriéndose. Y la interpretación de lo que implicaría el arte, pues nos da también esa posibilidad de experiencias distintas, de detonar nuevas narrativas, ¿no? Que es la pregunta que planteábamos ahorita, ¿no? ¿Cómo esa mediación del arte puede detonar narrativas en los visitantes? Que puedan ser algunas objetivas, algunas cognitivas, introspectivas y como lo mencionaba Lucía, sociales, ¿no? O sea, no solo habla de mí, también habla del otro, ¿no? Entonces, todos estos conceptos se van, digamos, conjugando, mezclando, relacionándose, poniéndose a la cabeza. Y por lo menos para mí, creo que la mediación nos plantea un ejercicio donde el educador o el guía, como tradicionalmente se conoce, aunque ya ese término creo que ha ido ya francamente en desuso, nos ponemos junto con los visitantes o intentamos estar del lado de los visitantes y como decía Tere, vivenciar juntos esa experiencia con el arte, ¿no? Y entonces bajamos desde el pedestal del saber, ¿no? De la conferencia magistral, que por ahí algunos colegas por España lo mencionan así, esa clase magistral que se da en una visita, que también hay muchos a los que nos gusta esa forma de experimentar el museo, pero existen muchas otras formas, ¿no? Que también pueden ser viables. Entonces, ¿cómo ven este acercamiento desde la mediación hacia esas nuevas formas de transitar y habitar y experimentar el museo? Lucía. Sí, pues yo creo que aquí tendríamos que hablar, sí, de la mediación del arte, pero más bien del arte de la mediación, ¿no? O sea, el arte de la mediación pensada en esta posibilidad que tenemos de generar y establecer y de trazar puentes dialógicos. Yo creo que esta situación tiene que ver mucho con estas preguntas, ¿no? Que nos hacemos como personas en la relación, en todas las relaciones sociales, culturales y demás, pero sobre todo en este concepto como unificador, ¿no? O sea, la pretensión principal de mediar tiene que ver no con lograr acuerdos, ¿no? Sino más bien con generar disensos, ¿no? En donde eh, esta labor que decía hace un rato, pues está integrada con infinidad de cuestiones que prevalecen o que están dentro de la persona, o sea, como tal, como ser humano, y que surgen de esta necesidad de razonamiento, de conciencia, de conocimiento, y que lo que corresponde en ese arte particular de mediar es no solo posibilitar, porque eso está ahí, lo que está en nuestra conciencia está, y no puede surgir a la luz de otra situación, sino que lo que tenemos que hacer es provocar, ¿no? O sea, y en esa provocación yo recuerdo mucho a Peter Krieger en El ojo del observador, donde decía, ¿no? Que se observa no solo con los ojos, ¿no? Sino que se observa con todos y cada uno de nuestros sentidos y hasta podemos excedernos en esa concepción y decir que existen mucho más, ¿no? Mucho más elementos, ¿no? Que vamos descubriendo cuando hablamos de ese mundo de quien observa.
de quien mira lo que mira cuando lo está mirando, ¿no? En ese abrirse hacia nuevas posibilidades también de encuentro, pero sobre todo en esta necesidad de identificación con algo que nos es común, pero a la vez como que no lo conocemos mucho, ¿no? Entonces, este arte, ¿no? Como tal, pues me parece que está como en dos niveles, ¿no? O sea, la mediación tendría que ser entendida como un enfoque, pero a la vez también como una práctica. En ese sentido, como enfoque, amalgama diferentes conceptos que son conceptos teóricos que incluso son nucleares, ¿no? Desde cada una perspectiva que cada quien esté abordando y desde la mirada de quien vive o quien trabaja en estas áreas educativas principalmente, e incluso de quienes hacen todos estos montajes y quienes preparan el espacio para ser habitado, ¿no? En esta necesidad, ¿no? De comprender en esta multidimensionalidad de nuestros lugares y de nuestros propios contextos y experiencias educativas, ¿no? Entonces, esto tendría que ser como un resultado que estaría asociando esta perspectiva en mi formación socioeducativa, sociocultural, pero también muy ligada a lo que las políticas culturales y educativas están marcando. Yo creo que está muy ligado también por esos tiempos para trascenderlos, para hacer esta amalgama específica en ese sentido, en ese significado del contexto, para poder leer también ese contexto, ese momento que nos ocupa e ir hacia ese sentido y los motivos que nos llevan hacia estos lugares, ¿no? Tanto como institución como quienes acuden a estos sitios, ¿no? Entonces, la práctica tendría que estar visualizada en ese sentido de objetos, de espacios, de escenarios, de motivos y en un direccionamiento de estas mismas prácticas en esos efectos, ¿no? En esos modos de entender la educación, la educabilidad principalmente, y en esos supuestos, ¿no? De problemas que a veces requieren como que de alguna intervención, de alguien que intervenga dentro de este plano para generar esos procesos de reflexión, de apropiación crítica y permitir incluso en esa medida yo entiendo a la narrativa como esta llave, ¿no? Esta llave que nos va a abrir la puerta, más bien la va a desbloquear esa puerta de entrada a un nivel en donde yo pienso, y hace rato me ponía a reflexionar en esta idea, ¿no? De estos propósitos comunicativos en donde pienso que el museo es un texto al que hay que buscarle sentidos, ¿sí? Pero sobre todo, en ese mismo caso están también el texto y están los contextos de aquellas narrativas, de aquellas cuestiones que tienen que ser desentrañadas, pero sobre todo en ese confluir en una relación dialógica y a mi parecer muy compleja, ¿no? Porque podríamos pensar cómo cuando iniciamos un juego, ¿no? O sea, cómo se nos presenta eh, como tal, ¿no? Pero hay que ir descubriendo cosas dentro de ese juego, ¿no? O sea, cómo se van amalgamando cosas de que pasamos de un argumento, así como tú nos dabas ahorita la introducción a nuestra experiencia, ¿no? O sea, cómo vamos tejiendo dentro de esa misma narrativa todos estos aspectos y todos estos elementos que pudieran estar en un guión a lo mejor creado así como muy lineal, o a lo mejor en un guión que provoca y que por ello podríamos decir que estas narrativas, esto que nos está provocando, puede contener diversas tramas, ¿no? Lo importante, lo interesante es poder entender dónde está esta relación, dónde está el punto que entreteje en la trama, ¿sí? O sea, dónde podemos ir asociando, pero a la vez en dónde damos esa libertad para que podamos en esa experiencia comunicativa, educativa y demás, cómo podemos, lo que tú decías hace un rato que me parece maravilloso, ¿no? Como que la narrativa es el elemento perfecto para abrirlo o para poderlo ir concretando a la manera que se quiera, ¿no? Entonces, esa posibilidad, esa experiencia tiene que estar irremediablemente vinculada a proyectos, a formas,
a estrategias. Y hace un rato que hablaban de la necesidad de irnos actualizando, de irnos formando en estas nuevas formas de mirar y de ver. O sea, tendría que ayudarnos a jugar juegos que ya no son del pasado, también lo estaban diciendo, que son del presente y donde ahora se pone en relación muchas de nuestras capacidades y nuestras habilidades, tanto como personal educativo de museos, como en el lugar directivo, como de quienes ya están avanzando en otras lógicas también de construcción y de razonamiento, ¿no? Entonces, bueno, en mi perspectiva, tendríamos que hablar de la importancia de esta narrativa, así como una puerta de entrada, pero como un vínculo irremediablemente complejo, en donde no solo se trata de presentar un tema claro, ¿no? Sino sería un primer acercamiento, de hecho, ¿no? Sino desde ahí poder ir viendo cómo eh, abordar esto que sería el, el, el ser auténtico, el que la propia necesidad de trabajar un argumento, una trama, no nos supere para cerrar, sino más bien para abrir posibilidades, ¿no? Entonces, yo creo que la mejor manera de entrar al juego, de salir de él y de jugar, sobre todo, es este acompañamiento, ¿no? Este acercamiento, pero en una libertad, ¿no? O sea, al final, ¿de qué se trata? O sea, se trata propiamente de generar algo y ahí están nuestras emociones, ¿no? Ahí están nuestros sentimientos, nuestros sentires, nuestras ambiciones, hace un rato decía hasta nuestros miedos, ¿no? En ese sentido. Y bueno, hay muchas tantas cosas que decir, ¿no? Pero yo creo que en esta idea de la trama y la urdimbre podríamos abundar muchísimo más porque hay muchas que nos dan elementos clave para trabajarlo en el ámbito de la teoría, pero también de las posibilidades, ¿no? De acercamiento. Gracias, Lucía. Tere, Edgar, Mónica. A mí me llama la atención, bueno, por supuesto, pues Lucía, ya dijiste lo que es la mediación, que que nos dejaste a nosotros. Realmente, una de las cosas, por ejemplo, Pati, tú ahorita estás mediando, no nada más estás moderando, sino estás mediando, y las preguntas que tú nos pusiste, idealmente están estratégicamente entretejidas, porque primero nos pones el museo grandote, ¿no? Después nos pones ese elemento chispa de la actitud, de la empatía, y nos terminas poniendo, ¿quién va a desarrollar eso? ¿Quién va a poner en conjunto ese edificio o eso externo y sublime? ¿Quién lo va a poner en contacto con la gente de a pie, con los comunes y corrientes, con la gente que nos interesa, con la que nos interesa dialogar? Y es el que está en medio, pero no el que te lleva a navegar de un lado a otro y te va construyendo el camino para navegar sin decirte cómo navegar, ¿no? De alguna manera es quien está construyendo la experiencia, pero abierto a dejarte llevar por la construcción de la experiencia con las y los otros, ¿no? No es presentar esto quiero que hagan y como yo ya lo sé, quiero ver cómo lo hacen ustedes, sino estar implicada en esa construcción de esa experiencia. Y es ahí el papel de la mediación tan importante porque nos permite también ver lo que normalmente no podemos ver, que no es porque no seamos alfabetizados o no en el asunto museístico, es porque nosotros vemos ciertas cosas porque somos sesgados, porque no podemos ver todo, y el mediador es el que nos permite notar lo que está ahí para ser notado, que normalmente otros no notan, y de repente nos empieza a provocar para que todos empecemos a notar más cosas y empecemos a construir más cosas, y entonces nos dé la curiosidad por conocer más de la época, del contexto del autor, o conocer más de las experiencias de los que están experienciando con nosotros, ¿no? Entonces, el mediador es un provocador con una intencionalidad que se implica en la jugada, ¿no? Y lo que hace es construir diálogo libre de interpretaciones subjetivas. Fíjate, es interesante porque la interpretación es subjetiva, pero el mediador nos permite tener una interpretación informada.
porque a la hora que llegamos y empezamos a dialogar y a ver, empezamos a tener más elementos para conectar esa historia o eso que estamos viendo con nuestro propio contexto. Y entonces nuestra interpretación es significativa. No es nada más yo pienso que, sino es una interpretación conectada con nosotros que nos permite tener la curiosidad por la interpretación de Edgar, ¿no? ¿Cómo lo interpreta Edgar? Porque cómo vincula todo esto que estamos viendo con su realidad y su contexto. Igual Mónica, igual Lucía, igual tú. Y esa es la labor fascinante del mediador. Claro, por supuesto. Edgar, Mónica. Perdón, hablar de mediadores también es hablar de una historia, ¿no? Cuando éramos los guías, cuando pasamos de guías a asesores educativos y luego todo un ejercicio, gracias nuevamente a Graciela de la Torre, de estos proyectos que se lanzaron de mediación, ¿no? En los que muchos de nosotros asistimos y empezamos a tener una nueva visión en la que a final de cuentas nosotros éramos los detonadores de una serie de experiencias en las cuales los públicos, de acuerdo, como decía Santa Cana, del costal, de la maleta que tenían en su espalda de conocimientos previos, podían interpretar o ayudarnos, ¿no? Y nuevamente hablamos de los públicos, ¿no? Creo que hablar de los públicos es un abanico de posibilidades, un abanico de sus realidades, un abanico siempre lo veíamos, ¿no? En las visitas guiadas, que no es lo mismo hablar con un niño de la delegación Alcaldía Venustiano Carranza o un niño de Milpa Alta, ¿no? Porque tenemos que ver con esas realidades. Entonces, hay que recordar que el arte son vivencias que nos proporcionan emoción y disfrute, que están al alcance de cualquiera de nosotros. Y justamente el mediador va a ser el que nos va a ayudar a detonarnos a través de una serie de preguntas, a través de una serie de ejercicios. Todo esto es posible para quien lo desee y se lo proponga. Hay diferencias individuales en la calidad e intensidad de estas vivencias. La capacidad de disfrutar con el arte difiere de unas personas a otras por la formación y las oportunidades que han tenido previamente. Recuerdo nuevamente a Santa Cana, o sea, te acordarás aquel encuentro que tuvimos que vino Santa Cana y no sé si estuviste ahí presente y todo lo que nos detonaba en este encuentro de ocio y museos y hablaba de todas estas experiencias como mediadores. El arte nos entrena en el desarrollo de la mirada inteligente, en el conocimiento de los símbolos y nos incita a desplegar una lectura activa de sus códigos, porque cada uno de estos elementos tiene códigos que los vamos a ir descubriendo y los vamos a ir interpretando y muchas veces gracias al mediador que tuvo una capacitación previa para detonar, irnos guiando, irnos acompañando en el recorrido del espacio museístico. El arte nos proporciona una presentación inédita de la realidad, llama nuestra atención sobre determinados aspectos y proporciona formas posibles de ver el mundo. El arte nos ofrece la posibilidad de ahondar en la realidad, de verlas desde una perspectiva diferente, creadora, superadora de la visión, a veces fragmentaria y parcial, de nuestros ojos cotidianos. El arte, a través del mediador, nos ayuda a detener nuestra mirada, enseñándonos a ver de una forma privilegiada objetos, personas o acontecimientos. También nos confronta con el misterio de la vida, con su final y nuestro destino, con las pasiones del corazón y con los grandes temas de nuestra existencia. Por eso, el arte es un gran apoyo para nuestro vivir, porque nos muestra simbólicamente nuestros deseos y aspiraciones, nuestros temores, sentimientos del mundo humano. Creo que ahí es un poco lo que tú nos ponías en esta pregunta, que si nos crea experiencias objetivas, cognitivas, de introspección y social. Sí, a final de cuentas, todo esto lo desencadena la obra de arte a través de la exposición y a través del mediador que va a ayudar a bajar todo esto a cada uno de nosotros y dependiendo de las historias previas de cada uno. Cuando eres mediador, y tú y yo hemos sido mediadores muchas ocasiones, nos enfrentamos a que tenemos en un grupo una persona que tiene un conocimiento que de repente nos quiere apabullar
ante los otros y hacer sentir mal a los otros. ¿Y qué hacemos nosotros? Revertir y hacerle entender que estamos ahí para compartir, para aprender, para poder tenerlo en un contexto y no hacer menos al otro. Entonces, el papel del mediador es muy importante y detona todas estas preguntas que tú nos pusiste en el cuestionario que nos hiciste llegar. Es mi punto de vista. Gracias, Edgar. Mónica. Bueno, ya. No, bueno, no, solo redundar un poquito. Creo que al final, y lo que se está diciendo es que el mediador cultural no es alguien que está en medio de una situación de conflicto, sino que más bien lo que hace es hacer conexiones, ¿no? No es que haya polos que no pueden llegar a encontrarse, sino que más bien el mediador justo lo que ve son las áreas de oportunidad, esas áreas de conexión, esas posibilidades de ampliar las miradas a través de aquello que tal vez no es tan perceptible a simple vista o que puede mirarse desde una infinidad de lugares que ni uno mismo se imagina e incluso encontrar otros que el mismo mediador ni siquiera había visualizado, ¿no? Y bueno, pues desde ahí el trabajo que realizamos justo para ampliar estas miradas, ¿cómo lo hacemos? A partir del desarrollo de acciones que permitan vivir a niñas, niños, adolescentes procesos creativos, ¿no? Estos procesos que justo lo que hacen es que aquello que se mira lejano y solo propio del artista, también yo lo puedo vivir a través de, ¿no? de algunas acciones que pueden pasar por mi cuerpo, por mis emociones, por mis sensaciones. Y entonces eso que veo ahí, que pareciera tan lejano, cuando pasa por mi cuerpo, adquiere también otros sentidos y otros significados. Y el mediador cultural ahí es pieza fundamental para esos acompañamientos. Y cómo también el ejercicio, en el caso del arte, que es lo que estamos poniendo ahorita en la mesa, pero en cualquier otra disciplina nos pone en el arte como una herramienta. El arte y el objeto y la obra de arte no es un fin en el caso del museo, sino se convierte en un medio para hablar de mí, para conocer al otro, para conocerme a mí mismo. Y en el caso de los mediadores o educadores o como nos nombremos en los diferentes espacios, también para nosotros ponernos desde otros lugares y también ver a la obra de arte desde ese otro lugar, desde ese elemento, desde esa herramienta, porque esa herramienta se transforma, porque no me acerco a la obra desde el mismo lugar, porque con base en el público que tengo enfrente, voy a hacer un enfoque. En otro de los paneles decíamos, aunque yo traiga mi speech de qué voy a abordar, pues va a suceder algo distinto si me permito también que eso suceda, ¿no? Si me abro a la experiencia, si justo me dejo fluir con lo que los visitantes piensan y ahí que, Mónica, tú hacías el énfasis en las preguntas y también Lucía lo mencionaba a todos, esta pregunta, ¿no? Entonces, vivir en la pregunta. Normalmente no lo aprendemos así desde el ámbito más formal, ¿no? Entonces vamos al museo a buscar respuestas. Y entonces cuando les decimos, bueno, pero la idea es que te vayas con más dudas, dicen, ¿cómo? Si yo venía que me dijeran todo, este, ¿cómo es que cómo es que va a suceder eso, ¿no? Y entonces en ese sentido la experiencia justo se transforma. Entonces ya la información y ahora en estos nuevos tiempos, pues la puedo obtener pues desde enviar un material digital, acceder a la página del museo, buscar por internet y descartar cuál es la información que me va a funcionar mejor, etcétera, etcétera. Pero la vivencia como tal frente al arte y la mediación, diríamos que es in situ, aunque yo haría el paréntesis o entrecomillado más bien, de que también en digital, porque decíamos de repente, el museo solo en el museo, y cuando la pandemia nos dice, pues adiós museo, porque no hay espacio físico, solo virtual. Siguió siendo museo, era parte de las reflexiones que hacíamos con algunos
visitantes. Y decíamos que sí, pero hay que movernos hacia ese otro lugar de cómo ver al museo de otras maneras, ¿no? Entonces creo que es un ejercicio constante y yo lanzaría ahí nada más la pregunta final y para que hagamos una especie de cierre, porque por supuesto nos dará para, como decía bien Lucía, para más conversación, pero pondría cómo estar bien y estar bien o el bienestar que nos plantea John Falk desde el bienestar intelectual, físico, personal, social. ¿Cómo hacer ese ejercicio de estar bien o generar bienestar en el museo de una manera más consciente? Cómo lo piensan ustedes para que hagamos un poco esta ronda de cierre y pues abrir la conversación hacia los que nos están escuchando en los diferentes ámbitos? Lucía. Bueno, pues esto implica primero sentirse bien en esta necesidad de un bienestar intelectual, físico, personal y social. Quien va a ayudar o quien va a acompañar, o sea, el principio central para mí es que esté bien, ¿no? O sea, para provocar que alguien esté bien, hay que tener bienestar, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese sentido, depende mucho del lugar y del momento que haya tocado vivir a cada una y uno de nosotros, ¿no? Quienes estamos aquí. Y que particularmente podemos ver cómo hace un rato se decía en una afirmación que yo llamaría mejor una premisa, ¿no? Eh, realizar un trabajo eh, en donde se construya tanto la empatía como se logre la mediación, como podamos hacer estos engarces inteligentes para estas relaciones positivas dentro de los museos. O sea, tiene que ver con pensar cada vez en cómo ir mejorando estas experiencias, porque la salud y el bienestar juntos nos estarían dando pues este elemento clave de una formación integral, ¿no? De una persona que se desarrolla integralmente, no en la enfermedad, como lo vimos ahora con la pandemia, en la discapacidad, en la muerte incluso, ¿no? En donde en su momento se respondió favorablemente a esto. Pero si ponemos en el centro al bienestar, debemos considerar estas diferencias también y esta caracterización de nuestros museos, ¿no? O sea, arte, ciencia, historia, ¿no? Y sin olvidar que estas conexiones se dan a través de esos programas específicos que promovemos desde las áreas educativas y principalmente en algo que tiene que estar en ese lugar. Yo insisto mucho en que la salud y el bienestar se ligan y hay una parte ahí central que es la justicia social, ¿sí? O sea, el devolver esto, el recuperarnos como museos o como espacios inclusivos, ¿no? Puede convertir o reconvertir a estos lugares en estos lugares capaces de establecer conexiones, donde quien acude a ellos se sienta parte de los museos. Por eso es que yo hablo de habitarlo, ¿no? Habitarlo. Hace un rato se decía que vaya varias veces, no una sola vez, pero en donde podemos ver, y yo estoy casi segura que los museos pueden provocar ese bienestar, esta armonía al interior y sobre todo también esa felicidad, ¿no? Pues esa felicidad que nos provoca el ir enterándonos de cosas, el irme sintiendo, ¿no? En esa relación, el recordar, o sea, evocar historias, ¿no? Que me han platicado, pues en el pasado, pero donde también yo pueda salir y generar bienestar en las otras personas, ¿no? O sea, yo creo que esto de abrirse, sería como expander nuestra experiencia de esos lugares, de esos espacios, para también compartir ese bienestar y generar un bienestar mucho mayor, ¿no?
Y estos beneficios que nos da el arte, que nos da la cultura, etcétera, puede ser visto desde diferentes formas, pero lo principal es poder ver cómo, aparte de todos estos trabajos, investigaciones que se han hecho, cómo ya el museo está entrando dentro de esto, a partir precisamente de la pandemia, antes también, pero en donde convivir con el arte particularmente, eh, directamente con la obra, ahora a través de los medios y también por todo lo que ahora viene, ¿no? Activa otras áreas particulares de nuestro cerebro, ¿no? Estas distintas formas que hemos buscado de activar nuestra mente, de involucrarnos, de ser partícipes, de procesar incluso o de gestionar nuestras emociones, pero también cómo ver que efectivamente esto activa infinidad de elementos que tienen que ver, como decía hace un rato hablaba de la conciencia, pero ahora hablo del cerebro, ¿no? O sea, cómo mueve emociones, cómo se ha visto también que hay un potencial terapéutico incluso dentro de nuestros museos y y que no son descubrimientos, sino más bien es parte de todos estos ejercicios que nos han permitido ver que el museo genera múltiples experiencias, ¿no? Vemos cómo hay vínculos que se dan incluso cuando personas que van solas, que acuden solas, cómo logran también vincularse, conectarse a través de un comentario específico, ¿no? Cómo nos ayuda también a generar conciencia de lo que conocemos, de lo de que desconocemos, pero también nos ayuda mucho a mejorarnos, ¿no? O sea, la autoestima, que es algo también central, ¿no? En esta serie de conexiones, ¿no? Y que bueno, en la actualidad podríamos citar diferentes personas que lo están trabajando, universidades que incluso ya están trabajando dentro de este ámbito, sobre todo en esta necesidad de tener o de acercarse con quienes trabajan estos ámbitos específicos, terapeutas incluso, ¿no? Que ya empiezan a entrar también dentro de esta misma situación y desde donde esta práctica, estos enfoques, ¿no? Dentro de los museos y en nuestro ejercicio, en esos ejercicios que hacemos, ya sea cantar, bailar, acudir a museos o a conciertos, o sea, no se diferencian mucho, pero el museo en particular, en la medida en que da y recibe, eh, debe continuar con esas provocaciones, ¿no? O sea, con ese diálogo, con esta necesidad, ¿no? De provocar, eh, de mejorar nuestra salud, la calidad de vida, por supuesto, de las personas, pero sobre todo permitir esta entrada a la creación, a la recreación, a la recepción y sobre todo también a la expresión, ¿no? O sea, expresarse, aparte de lo que ahí está expresado, de lo que vemos, también permitir esto. Yo creo que todo eso eh, puede promover sentirse bien. Gracias, Lucía. Mónica, Tere, ¿quién se anima? O Edgar. Si quieres, bueno, a la hora que hablábamos de bienestar, por eso digo que yo inmediatamente me fui al ocio autotélico, ¿no? Porque al final de cuentas es uno de los temas que tú sabes que he venido trabajando, Ah, toda la parte de ocio. El arte enriquece nuestra existencia y nos da cauces específicos para nuestro goce y formación personal y nos abre un diálogo con los otros seres humanos a través de las vivencias y sentimientos que todos compartimos. La experiencia del arte es un encuentro con los otros en el ámbito de libertad. Posibilita la comprensión de la obra y nos abre al otro y al reconocimiento de la naturaleza humana en el espejo creado que el arte nos muestra. Es un lazo de unión y de comprensión del otro que nos proporciona y el arte es un vínculo con la humanidad. El gozo y el disfrute están vinculados con la comprensión y el horizonte del conocimiento que la obra nos ofrece. El arte es un anhelo para vislumbrar nuevos ámbitos de visibilidad. La experiencia del arte
tiene una dimensión cognitiva que nos ayuda a entender el mundo, haciéndonos partícipes de una vivencia en la que la emoción y la comprensión se aunan al carácter simbólico de la obra. Las actividades que elegimos en el museo son por nuestra propia motivación intrínseca, por el gusto de llevarla a cabo sin buscar otra meta que nuestra propia vivencia. Nos buscamos un ocio creativo que genera un estado de armonía, de satisfacción y de disfrute. Aquí es lo que tú estás mencionando, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Satisfacción, armonía y disfrute, que son experiencias positivas, que nos proporcionan un sentimiento de bienestar y de alegría. Por eso volvemos a ella y tendemos a repetirlas. Pero además de este beneficio psicológico, el arte como vivencia de ocio aporta otros beneficios para nuestra formación humana. Vivir el arte es descubrir la riqueza de los valores propuestos en las obras, confrontarse con ellos y hacerlos presentes. Sin un mundo valioso que nos abre un conocimiento altamente enriquecedor, el arte como vivencia de ocio, en el arte como vivencia de ocio encontramos un ámbito para la educación integral que atienda a la formación personal del hombre y contribuya a los tres cultivos eternos: sensibilidad, inteligencia y conciencia. La experiencia del arte es gozosa. El arte pone de manifiesto aspectos y temas cruciales en nuestra condición humana. Nos introduce a la vida transformando nuestra mirada, ahondándola, modificando nuestra perspectiva, situándonos en el punto de vista del otro. Cuando hablamos de ternura, piedad, bondad o cualquier cualidad que atribuimos a una obra, lo hacemos porque el artista lo ha encarnado en esa forma. Es un juego de fuerza que nos conduce más allá de las fuerzas mismas, porque el arte tiene la capacidad de mostrar o encarnar sus formas sensibles, realidades metasensoriales. El arte nos atrae, nos gusta, nos emociona. El arte es un símbolo y sus diversas formas apuntan a la naturaleza de la condición humana por medio de la dinámica de la que es portadora. Por eso podemos decir que el arte es símbolo de la vida en toda plenitud. Eso es lo que yo entiendo como bienestar, eso es lo que yo entiendo que el museo nos da, eso es lo que yo considero que hacemos nosotros, porque cuando nosotros expresamos como mediadores, nos emocionamos, de verdad. Yo veo a tus asesores educativos cuando he ido, se emocionan. Estamos provocando en el otro ese sentido de bienestar, de que estoy a gusto, de que yo lo elegí, de que estoy aquí, de que voy a regresar. Así lo veo y así lo siento. Muchos museos están trabajando eso. Otros museos lamentablemente siguen en el repetir y repetir y repetir, pero creo que actualmente se ha abierto y hay muchos espacios museísticos, muchos espacios de investigación que nos permiten acercarnos de esta manera y justamente pensar en el bienestar que nos da la obra de arte. Hemos trabajado con grupos de educación especial y tú te has dado cuenta cómo nos acercamos a ellos, cómo tocar una obra de arte al ciego es tan enriquecedora, cómo incluso se le salen las lágrimas. A mí me ha pasado me pasó con la obra ¿de quién era? ¿De quién era? De Marín, a la hora que tocaban la boca y de verdad, eso es el bienestar que estamos haciendo en el espacio museístico. Cuando hicimos el curso de Alzheimer también en el museo, cuando hemos atendido a grupos con discapacidad motriz, discapacidad intelectual, nos damos cuenta y creo que por eso seguimos en este medio, porque aparte de que nos encanta, nos apasiona y nos gusta ver esa comunicación que establecemos con los públicos. Gracias. Gracias, Edgar. Híjole, Tere. yo quiero llorar porque está bien emocionante, ya quiero regresar a los museos, pero a todos y tener estas experiencias. Realmente para mí que no, como digo, mi quehacer no es en el museo nada más. El museo me ha abierto
el museo desde donde ustedes lo ven, y por eso me encanta dialogar con ustedes, me ha abierto a mí la posibilidad de construir experiencias con gente que no tiene vinculación con el arte, construir experiencias sensibles, construir otra manera de ver la vida, que eso es lo que aboga al bienestar. O sea, el bienestar físico se fortalece cuando tienes un bienestar emocional, cuando entras a un espacio a descubrirlo de una manera diferente a como pensabas que te podías acercar a él, cuando sientes la sensibilidad de quienes están alrededor de ese espacio, quienes lo provocan, por supuesto es un espacio que te va a generar querer estar bien y buscar ese estar bien en otros. Vas a salir a querer compartir la experiencia con otros. Y bueno, yo lo único que puedo decirles es que los felicito porque sigan buscando esta manera de renovar y de innovar y de buscar otras múltiples posibilidades que ofrecen los museos que nos permiten pues navegar como los libros. O sea, pero ustedes están trabajando en el cómo hacer que eso genere esa vida y esas experiencias y otras vivencias en la gente, estando en un espacio cerrado o abierto, pero en un mismo espacio, que te puede llevar a vivir otras vidas, ¿no? Igual que los libros, igual que, claro, por supuesto, también muchas otras posibilidades del arte, pero los libros y los museos los puedes ver estando tú solo. Pero si de alguna manera has tenido esas mediaciones, has tenido esas experiencias con otros, cuando te acercas estando tú solo, ya no estás solo. Estás no nada más con los personajes que están involucrados, sino también con las experiencias que has generado previamente. Y ahí es en donde está el bienestar, donde terminamos, pues yo estoy un poco chinita, porque la verdad es que me encanta poder aprender de estos espacios y poder sentirme parte también al mismo tiempo, ¿no? Y nada, esto también es bienestar. O sea, para mí este momento es un momento de bienestar que me está permitiendo ver eso como sociedad, desde el lugar en donde estamos viendo cómo movernos del lugar para evolucionar y para encontrar y construir otras realidades posibles. Yo nada más, pues gracias, o sea, muchísimas gracias por esta oportunidad de dialogar con ustedes y dialogar con todos los demás que están en el encuentro, en el congreso, ¿no? Saludos a todas y todos y gracias. Gracias, Tere. Bienestar. Efectivamente, coincido contigo. Mónica. Pues nada, ya está todo dicho. No, bueno, solo, o sea, sí, todo lo que han dicho es hacia allá va, ¿no? Como la idea de bienestar, y creo que lo único que podría decir es también el bienestar, como ya lo han dicho, es reconocer mi propio bienestar, ¿no? O sea, tampoco somos superpoderosos y tampoco hay que salir con, ¿no? Todo el tiempo, no, hay que estar todo el tiempo pensando en que la dinámica de este encuentro empático tiene que ser, ¿no? Todo el tiempo, porque no es posible tampoco, ¿no? Creo que justo pensando desde la idea del espacio seguro, de este espacio donde te dispones para el otro, para el encuentro, para el intercambio, también se vale dosificar eso. También se vale reconocer que a lo mejor en este momento mi encuentro con el otro va a ser desde la cordialidad, no necesariamente desde la empatía, ¿no? Que una y otra no, o sea, se complementan, pero no es lo mismo. Entonces pensar el trato cordial siempre será, pero para generar el encuentro empático, reconocer cuando estoy, ¿no? Física, emocional, psicológicamente equilibrado para poder disponerme, para poder estar para el otro, ¿no? Para poder estar para ese grupo, ese encuentro que requiere todo de mí y yo voy a requerir todo de ellas y ellos. Entonces, eso, pensar que a lo mejor no es siempre, a lo mejor decidimos o disponemos o programamos estos encuentros, ¿no? Y decir, todo lo demás será cordial y seguramente daré el 100 de mí, pero en este momento, ¿no? O en estos encuentros que tienen que ver con disponerse,
a lo mejor estoy al 100, 200, 500 para poder estar en diálogo con nosotros. Y de verdad, muchísimas gracias. Para mí, para el equipo de Alas y Raíces es muy importante escuchar esto porque nos permite seguir pensando en qué otras estrategias y cómo acompañar a los facilitadores, mediadores, promotores culturales, museos y bueno, en todos los contextos y cómo pensar también en otras estrategias que nos permitan acompañar niñas, niños en los espacios museísticos y cómo hacer accesible el arte a través de sus lenguajes artísticos, ¿no? Y cómo esto también acompaña a estos estados de bienestar de niñas, niños, adolescentes, promotores en general. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Gracias a todos. Y pues yo diría de cierre que nos dejemos sorprender, contactar con ese bienestar, porque pueden ser pequeñas perlitas que encontramos en el camino, no pensar que son cosas grandilocuentes, sino cualquier detalle. Yo pensaría, para cerrar una experiencia simplemente en nuestro salón de recepciones, cuando le decimos a la gente que se puede acostar en el piso y desde ahí ver el plafón de ese salón maravilloso, dice, ¿de veras se puede? ¿No? Ya ese hecho consideramos que puede ser un estado de bienestar y decir, me pude acostar en el piso de ese salón de recepciones. Maravilloso. Y entonces, bueno, pues la experiencia dentro del museo puede ser eso, ¿no? Esos pequeños detalles que nos van a dar esos recuerdos que pueden ser memorables. Y pues efectivamente esta sesión se nos ha ido como agua porque hemos estado súper a gusto. De veras, gracias por haber estado aquí, por aportarnos desde sus visiones, porque nos da esa posibilidad de releer, de repensar, de contactar, de recordar experiencias en relación a estos temas. Así es que un abrazo grande, Lucía, Tere, Mónica, Edgar, y a todos los que nos escuchan, pues déjenos aquí sus comentarios y pues seguiremos la conversación. Así es que hasta pronto. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias. Gracias por la invitación.